Estamos estudiando estos domingos anteriores sobre la firmeza del cristiano. Y el hermano Fabián nos compartió el domingo pasado los tres primeros aspectos que consideramos sobre la firmeza del cristiano en la gracia de Cristo. Yo le dije a él que me dejara el cuarto punto para no recargarlos con mucha información, y es lo que voy a compartir en esta mañana, basados en los versículos 8 al 13. Ubíquense por favor ahí en sus Biblias, segunda a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 13. Seguimos esa idea de que la firmeza del cristiano en la gracia de Cristo, y que hemos presentado como tema que el creyente es exhortado a estar fortalecido en la gracia de Cristo. No sé qué es lo que usualmente te da a ti ganas, energía, disposición, interés en la vida. A veces ponemos nuestra fortaleza, nuestra firmeza espiritual, conyugal, personal, laboral, económica y social en cosas muy temporales, efímeras, transitorias, que de repente ya no están, y ahí es donde por eso entramos en esas inestabilidades emocionales, espirituales y demás, porque no estamos poniendo nuestra verdadera confianza en quien corresponde. Y hay hermanos que todavía siguen levantando la casa de su vida en la arena, cuando el Señor ya estableció que es en la roca, que es el inquebrantable, incólume siempre, inamovible. Así es, por eso solamente en Jesucristo es que podemos encontrar firmeza. Y en el desarrollo de ese tema, que hablamos la semana pasada, que debemos esforzarnos en llevar el mensaje. Recuerden que el hermano nos habló de que el mensaje que ha sido encomendado, y nos ilustró con la posta que se entrega en las carreras olímpicas y demás carreras atléticas. También firmes en el padecimiento por causa de Cristo, en su gracia, Él nos da la fortaleza, y también ser fortalecidos con su poder en cualquiera sea la circunstancia en la que nos vamos a ver, incluso por la permisión de Dios involucrados. Hoy, para cerrar ese capítulo o ese aspecto hasta el versículo 18, vamos a ver que el cristiano se fortalece en la gracia de Cristo al recordar a Cristo. Y así comienza el texto. Por eso ponemos así: cuando recordamos a Cristo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Versículo 7 terminó diciendo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera que lo que hasta donde está narrando, está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo para que luego comparta con la iglesia. Y luego, en esa motivación de Pablo a Timoteo a que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, del versículo 1, ya le ha puesto la ilustración del labrador, del atleta y del soldado. Ahora él dice: acuérdate de Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús es el modelo ideal y perfecto de esfuerzo, de sacrificio, de entrega y también de dependencia en su Padre Celestial. Y ahora el apóstol, para cerrar ese tema, le dice a Timoteo: esfuérzate recordando o acordándote de Jesucristo. Y es lo que vamos a desarrollar brevemente en esta mañana. Lo leo a favor de ustedes, me siguen ahí en sus Biblias. 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bendito es el Señor por su palabra. Debemos acordarnos también nosotros con regularidad, con frecuencia y siempre, diríamos, a Jesucristo. Cualquiera sea la prueba, la necesidad, la situación que estemos pasando, Jesucristo es nuestro perfecto modelo en todo. Y en esto de esforzarse en la gracia que es en Él mismo, tenemos que tomarlo a Él como modelo, como referencia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana.
Y los tres elementos que quiero dejar claro en esta mañana con respecto a recordar a Cristo para esforzarnos en su gracia, es que debemos recordar la verdad de su vida. Lo primero que vamos a hacer es recordar la verdad de su vida. Lo segundo, recordar el evangelio de su vida. Y luego los versículos más adelante que vamos a ver es recordar la palabra de su vida, versículos 11, 12 y 13. ¿Sí? Entonces, recordemos primero la verdad de su vida. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, y presenta dos elementos ahí que fueron y son parte de su vida. Primero dice, del linaje de David. Acordémonos, cualquiera sea la situación, la crisis, la prueba, el proyecto, la situación que hayamos de presentar o que estemos presentando, acuérdate de la vida de Jesús. Primero, que él era, la verdad de su vida, que él era del linaje de David. Cristo era y es, ¿sí?, de naturaleza humana. El linaje de David está haciendo inicialmente mención o referencia efectivamente a su naturaleza humana. Estamos hablando del padecimiento, estamos hablándole a un pastor llamado Timoteo, que posteriormente va a aplicarlo a la iglesia. Antes decía alguien, escuché hace varios años, incluso casi de los primeros años que vine aquí a Bogotá, pensando de que por supuesto que Cristo soportó aflicciones, padecimientos y sufrimientos porque Él era Dios. Y como Dios, claro, Él es todopoderoso, a Él no le hace nada a todo lo que ocurre en esta vida. Sí y no. Claro que Él era y es 100% Dios. Pero también Jesús era y es 100% hombre, humano, del linaje de David, haciendo mención inicialmente a su naturaleza humana, sí, pero también haciendo mención, por supuesto, a su jerarquía, a su honor, a su alta dignidad como descendiente del rey David, uno de los reyes más queridos de la nación de Israel. Y como dijo el mismo Señor, Dios lo describió, un hombre conforme a su corazón. Ya se dio cuenta que me hacía falta. Nosotros también acordémonos que estamos siendo fortalecidos. Podemos ser fortalecidos en alguien que sabe físicamente también qué es padecer, qué es sufrir, qué es ser perseguido, qué es ser rechazado, ultrajado, despreciado. Jesús dice experimentado en quebrantos, en dolores. Por lo tanto, Jesucristo por eso es el Salvador perfecto, 100% Dios y 100% hombre. Del linaje de David, dando a entender que si Él es humano, también recibió su naturaleza humana de María. Obviamente fue su semen particular divino en María. José no tuvo ninguna participación ahí, pero 100% recibió su naturaleza humana de María, descendida de la tribu de David, del linaje de David, pero también exaltando su alta dignidad como rey, nuestro Señor Jesucristo, humano, rey, Dios, pero también te entiende cuando sufres, cuando padeces, cuando tienes alguna situación complicada, cuando estás en padecimiento. Fortalécete en que tu Jesús, tu Señor y Salvador, también fue probado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero que fue santo, impecable, en ningún momento faltó, siempre se mantuvo fiel al Padre Celestial. Y Él es poderoso para socorrer, dice Hebreos, a los que son tentados, probados, atacados, para que también nos mantengamos fieles al Señor nuestro Dios. También, no solamente de la verdad de su linaje, sino la verdad de su resurrección. La segunda parte del versículo 8 dice, del linaje de David, pero también resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Si hay algo que no podemos pasar por ahí, que Jesús es 100% humano, sí, pero en su resurrección una vez más ratifica que es 100% Dios también, a que con su propio poder resucitar de entre los muertos. Y gracias a esa resurrección fue concedida nuestra justificación, como dice el Sagrado Manual en Romanos. Por lo tanto, hermanos, fortalécete en la gracia del Señor Jesucristo, porque Él, 100% humano, linaje real, está contigo, está en ti.
y resucitó con gran poder y gloria el tercer día. Por lo tanto, Él es el capaz, el poderoso, el suficiente para auxiliarte y fortalecerte con su gracia en todo momento y en todo lugar. La economía es muy variable e inestable. La salud también. Tu conocimiento académico, intelectual, tu posición profesional, cualquiera que ella sea, tu rol social que tengas en esta comunidad. En fin, todo aquello es variable. Hoy lo tienes, hoy lo es, mañana ya no tienes nada. Y si el Padre Celestial sabe que estás poniendo tu fortaleza, tu gracia o tu vida mejor en esas eventualidades transitorias, cuidado que el Señor lo que quiere es enseñarte cuando te quita todo eso, es que tienes que ser fuertes en la gracia de Cristo, depender, confiar de todo corazón en el Dios eterno que te creó, que te ama y que a través de Jesucristo le ha dado razón de ser a tu vida. Todas estas cosas que acabamos de mencionar, claro que son útiles. Tener un trabajo, tener una familia, tener un vehículo, tener un puesto interesante, adecuado en una empresa, todo eso está muy bien. Pero esa no es lo que me da razón de ser, lo que le da sentido, valor, identidad a mi vida, sino quién eres en Cristo. Porque Dios sí quiere que eso se quite, deje de ser. Lo que Dios quiere es que aprendas a confiar en Él, a depender de su gracia. Juan, si hay otra alternativa, búsquela, por favor. No, eso no dice la Biblia, Juan es Él. Entonces, tenemos que tener en cuenta también y recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. En la resurrección somos afirmados por su divinidad. En la resurrección somos fortalecidos por su victoria. ¿Sí? Y en la resurrección somos confirmados en el Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 1 al 4. A propósito, ¿qué es el Evangelio? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero vinculamos aquí la resurrección con el Evangelio porque si crees el Evangelio tienes que creer la resurrección, porque no hay Evangelio verdadero sin la doctrina de la resurrección. Y recordamos primero los Corintios 1, 1 al 4, el versículo 3 en particular, cuando dice que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Es capital, es determinante tener claro esos tres elementos que configuran o estructuran la definición del Evangelio de Jesucristo. Si usted solamente cree que Jesús murió y que fue sepultado, pero ahí quedó y todavía su cuerpo está en la tumba, cuidado que todavía no has creído en Jesucristo. Cuidado que todavía no has creído en el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo implica también que Él es el que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso lo digo porque todavía hay muchos que dicen ser cristianos que les hace muy difícil creer que Jesús resucitó. Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados, todavía estamos perdidos. Pero por cuanto no fue así, es decir, Cristo sí resucitó, entonces también nosotros resucitaremos en Él. Y como dijo, nos está compartiendo Sergio, si Cristo vive, nosotros también vivimos y viviremos. Por lo tanto, hermanos, fortalécete en la gracia de Cristo, en la gracia para recordar a Cristo, recordar la verdad de su persona, 100% humano, 100% Dios, la verdad de su linaje y la verdad de su resurrección. ¿Crees en la resurrección de Cristo? Porque esa resurrección también te posibilita la que tú también vas a resucitar. Bueno, si Dios quiere, cuando venga estemos muertos. Cualquiera sea nuestra condición, cuando Cristo venga, recibiremos también de su transformación. En segundo lugar, recordamos la gracia de Cristo basados en el versículo 8 cuando dice acuérdate de Jesucristo, de dos cosas que ya hablamos, de su linaje y de su resurrección, la verdad de su vida. También recordamos, tienes que recordar para fortalecerte en la gracia de Cristo, recuerda su evangelio. Dice el versículo 9, termina diciendo el versículo 8 que
la resurrección que Pablo cree y predica se fundamenta en el Evangelio. Y luego dice el 9, Evangelio en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El Evangelio ha sido atacado por doquier desde siempre y ha sido alterado, mutilado o le han agregado más allá de lo que no es y no contiene. Hemos compartido de manera resumida lo que acabo de decirle en 1 Corintios 1 sobre 15 versículo 3. El Evangelio verdadero es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación es las buenas nuevas de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que todo aquella, varón, niño, joven, adulto, mujer, que cree en Él como el Hijo de Dios y en su muerte, sepultura y resurrección de todo corazón, tiene perdón, salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio resumido. Si usted lo ha creído, si usted lo cree y continúa creyéndolo, usted es una hija, es un hijo de Dios. Pero se requiere que usted sea fortalecido en creer esa verdad del Evangelio de manera permanente. Hay épocas en que bajamos de notas, o baja nuestro estado de ánimo, baja nuestro aprecio personal, valoración personal, nos desanimamos y nos desmotivamos por distintos factores. Y es necesario otra vez recordar a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo por nosotros? Como hemos dicho, su vida. Pero también recordar el Evangelio que hemos recibido, que hemos creído, por el cual somos y por el cual Dios nos ha hecho sus hijos. Timoteo, para la época, estaba pasando por una época, por un momento de crisis. Hemos compartido esto hace varios domingos. Y era necesario, como ya estudiamos en el capítulo 1, animarlo, motivarlo, levantar su mentón al cielo, acordarse de quién es Él, qué había sido de Él, quién había muerto por Él, que es lo que el apóstol quiere recordarle ahora. Acuérdate de Jesucristo. Yo sé que estás pasando por esa crisis, por esa prueba, pero acuérdate de Jesucristo y ahora acuérdate de su Evangelio que has recibido, que creíste, que has predicado. Evangelio, dice Pablo, en lo cual sufro penalidades. Yo también, dice Pablo, yo también estoy sufriendo penalidades. He sufrido y estoy sufriendo. Y yo también me fortalezco es en la gracia de Cristo y no en mi conocimiento, no en mi trayectoria cristiana. Acuérdese que el Señor Dios, para que Pablo no se exaltase en sus conocimientos y revelaciones, porque Pablo al parecer tenía cierta tendencia a recordar toda esa gloria que el Señor Dios había dado a él, y según el contexto que leemos en 1 Corintios 12, pudiera ser que en ocasiones él como humano también en sus debilidades, como él mismo lo describe, pudiera estar deslizándose hasta hacia la autoexaltación. Y para ello el Señor puso un aguijón en su carne para que mantenerlo bajo control y recordarle de quién es el poder, de quién es la gloria, de quién es la gracia. Y él mismo lo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, un mensajero de Satanás para que me abofetee, ante lo cual he orado 3 veces que el Señor lo quite de mí, pero él me ha dicho que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esta mañana también quiero recordar eso. Timoteo estaba pasando por un momento también así. Y Pablo le dice, yo también he sufrido, yo también he pasado penalidades, pero ahora me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, porque el poder de Cristo reposa sobre mí. Ahora Pablo, conocedor, experimentado en esto, también tiene que decirle, mire, en mis fuerzas, en mis conocimientos y revelaciones y visiones, ahí no está la fortaleza. La fortaleza está en admitir y reconocer mi debilidad y depender y someterme a Cristo. En su gracia está mi fortaleza. Así, mi querido hermano, en esta mañana te animo también en el nombre de Jesús. Fortalécete en la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo eres quien eres. Dijo Pablo eso una vez. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo, tampoco va a ser en vano para ti. ¿En qué estás basando tu vida? ¿En qué está tu proyección de vida? Retorna si estás yendo por fuentes y caminos
y buscando soluciones inadecuadas. Regresa, fortalécete, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús, acordándote de su vida y ahora recordando de el Evangelio, por el cual dice Pablo que él padece necesidad. Aquellos mensajeros, como Pablo, como yo, como usted, como todos los que compartimos el Evangelio de la manera como Dios lo ha determinado, también hemos de fortalecernos en la gracia. Él dice también: sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. El apóstol, que nunca había hecho nada malo en el sentido legalmente hablando para que tuviese que estar preso, ahora está preso cuando escribe esta carta por causa de predicar a Cristo. Por eso él dice: sufro prisiones a modo de malhechor, es decir, como si yo fuera un malo, un delincuente que merezca esta cárcel. Sin embargo, aquí estoy por predicar a Cristo y estoy sostenido por la gracia de Cristo. También el Evangelio por el cual sus mensajeros o sus hijos tienen que tomar decisiones. Versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es decir, cualquiera sea la adversidad, las circunstancias, los resultados, las consecuencias que vengan por mi ejercicio ministerial, en este caso padecimientos en cárceles a modo de malhechor, Pablo tenía que tomar una decisión. O ahí está en la cárcel lamentando, sufriendo, quejando, reclamando al Señor, porque a pesar de que le está sirviendo lo manda a una cárcel, o permite que caiga preso de manera injusta, o decide por el contrario decir: no importa. Tengo por cierto, como lo dijo en cierta ocasión el Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Pablo lo tenía claro. Pero hermanos, a veces se suman, se conjugan situaciones, escasez, enfermedad, dificultades, y ahora preso, y eso humanamente debilita, resta fuerzas. Pero entonces nos preguntamos: ¿pero qué está pasando? Se está sumando todo. Yo estoy sirviendo al Señor, me estoy portando de la mejor manera, estoy cumpliendo con mis deberes familiares, conyugales, laborales, eclesiales, y todavía... Y Pablo tiene que tomar una decisión al respecto. Por eso dice en el versículo 10: por tanto, todo lo soporto. ¿Y por qué lo soportaba Pablo? Por la gracia de Cristo en él. También nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Yo no sé qué estás pasando, no sé en qué está tu vida, no sé cómo va, no sé qué proyecciones tiene, no sé qué dificultades, qué necesidades tiene, pero hoy también te animo en el nombre de Jesús, basado en esta palabra, que también te fortalezcas en la gracia de Cristo, y por lo tanto hoy también resuelve soportar cualquiera sea el padecimiento en la gracia de Cristo. Pablo lo decide acá por amor a los escogidos, y así también por amor a aquellos que Dios ha encomendado a nosotros los mensajeros. También es necesario padecer algunas situaciones. Pablo lo está diciendo a Timoteo, porque para la época este siervo era pastor de la iglesia en Éfeso. Y así, Timoteo, como yo he decidido soportar mis cárceles a modo de malhechor, necesidades y más, y falsas acusaciones, por amor a los escogidos, una forma de decirle: también te animo a que tomes este modelo y vas esforzado en la gracia de Cristo, fortalecido en la gracia de Cristo, también soportes por amor a la iglesia donde estás siendo pastor y obispo. Así también ustedes, hermanos, por causa del amor de Cristo que mora en ti, que fue derramado por el Espíritu Santo, por causa de las personas que te rodean, que te necesitan, por amor a la iglesia, por amor a tu familia, por amor a quien Dios ha puesto bajo tu cuidado y demás, también tienes que tomar una decisión hoy: soportar lo que sea, confiar en el que el Señor Dios tiene cuidado de ti y Él te sacará adelante. Soportando, pero también decidiendo. Decide soportarlo todo por amor de los escogidos, y decide soportarlo todo para que ellos, si Dios así lo tiene a bien, obtengan también la salvación. Esa era la decisión de Pablo. También hoy día tenemos que tomar decisiones
Dios también te quiere usar para bendecir a otros. Tu familia inmediata, tu familia extendida, la sociedad en el sentido del lugar de trabajo donde trabajas, la universidad donde estudias o laboras, la iglesia o donde el espacio vital que Dios haya determinado para ti. Piensa en eso. Tus padecimientos también tienen un propósito sinérgico, es decir, Dios también quiere usarte a partir de tus padecimientos, el que tu fortaleza, tu gozo y tu confianza en la gracia de Cristo sea de bendición para muchas personas a tu alrededor que a veces no te das cuenta. Pero también si entras en una actitud de desconfianza, de queja, de crítica, de murmuración y desánimo, eso también va incluso no solamente a afectar, a perjudicar tu vida, sino también va a afectar la de otros que te están viendo, que están esperando de ti una palabra de ánimo, de consuelo, que están esperando de tu fortaleza, pero como estás debilitado, estás debilitada por no depender de la gracia de Cristo, también en alguna forma les haces daños a ellos. Así que hoy nos fortalecemos en la gracia de Cristo, no solo al recordar su vida, sino también al recordar su evangelio. Ese evangelio que nos ha sido predicado, que por la gracia del bendito hemos creído y recibido, y el evangelio de Jesucristo que nos ha hecho libres, como cantábamos hace unos momentos, salvos, y obviamente también que ha obrado transformación en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hoy tomarán esa decisión también de soportar cualquiera sea el padecimiento que estás pasando, dependiendo de Cristo? Como dijo Pablo entonces, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un tercer aspecto que quiero compartirles también, basado en esta cita que hemos estudiado hoy, estamos estudiando 2 Timoteo 2, 8 al 13, que nos fortalecemos en la gracia de Cristo al recordar a Cristo como nuestro referente principal, recordar la verdad suya, recordar el evangelio suyo, pero también recordar la palabra de su vida. Versículo 11, 12 y 13. ¿Ahí lo tienen? Vamos a leerlo todos, a ver hermanos, al unísono. Busque su Biblia, prepare su Biblia física o en su celular, en su iPad, cualquiera sea el instrumento de lectura que tenga. Todos vamos a leer versículo 11 al 13. A ver, a una sola voz. 1, 2. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos dicen, algunos estudiosos de ese texto en particular, por supuesto que habla una verdad también acerca de una palabra o un dicho acerca de Cristo. Algunos toman que este fragmento formó parte de algún himno, de alguna expresión de alabanza entre las iglesias de la época, donde por supuesto lo que se trata es eso, motivar a la iglesia que para la época estaba siendo atacada, perseguida por causa de su fe y siendo trasladada de un lugar a otro, y el Señor Dios dio este himno a alguien y el apóstol Pablo toma como referencia, y tal vez era algo conocido en la zona de Éfeso, y por eso Pablo lo trae a colación y lo consigna en esta carta y lo recuerda a Timoteo. Esta palabra que te voy a decir, dice Pablo, es digna de toda confianza, digna de todo crédito. Esta palabra que te voy a decir es confiable. Por supuesto, esta y todo lo que dice la carta 1 y 2. En esta mañana también, hermanos, esta palabra que estamos compartiendo, que estamos leyendo y estudiando, es digna de todo crédito, es decir, confiable. Debes escucharla, debes creerla, debes aplicarla a tu vida, porque es la palabra de Dios y acerca de Cristo. Entonces lo desarrollamos así. En primer lugar, recordar la palabra de su vida, palabra confiable sobre la vida cristiana, una palabra sobre la vida nuestra. Cuando dice,
si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El verbo que aparece ahí, muertos, si somos muertos con Él, dando a entender que esto ya ocurrió en el pasado, lo que le llaman un aoristo, indica una acción cumplida, terminada en el pasado. Es decir, que nosotros, en este caso Pablo, Timoteo, y nosotros, la iglesia del Señor, ya hemos muerto con respecto a nuestra vida humana, terrenal, personal. Por eso dice las Escrituras, Pablo decía eso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También dice Pablo en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, considérate también al recordar esta palabra, este dicho, esta alabanza para Cristo, que ya eres muerto con Él. Ya has muerto como Él fue muerto, crucificado, y cargó todos tus pecados, todos tus delitos, todas tus maldades, pecados pasados, presentes y futuros. Tú también has muerto con respecto a tu vida anterior, con tu vida mundanal, con tu vida de pecado, con respecto al mundo, pero ahora vives. Por eso dice más adelante, si hemos muerto con Él, podemos decirlo así también viviremos con Él. Y cada día debemos acordarnos de eso, de que ya yo he muerto respecto al mundo. Ya el mundo no es mi objetivo de vida, aunque estoy en el mundo, ya no soy del mundo, pero las cosas de este mundo, aunque son útiles, debo saberlas utilizar y manejar, no siendo controlados por ellas, pero ahora vivo es para Cristo, por causa de Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo es quien vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, levántate, confía, ya tú no vives para este mundo, ahora vives, tienes una nueva vida, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya yo he muerto con respecto a los atractivos, a las vanidades ilusorias de los ojos, de la carne, de este mundo. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que estudiar, claro que podemos adquirir una vivienda, claro que podemos darnos un viaje de placer con la familia, con la esposa, claro que podemos darnos una buena comida, si tenemos el dinero para comprarla, cómprela, y otros buenos deseos, pero mi corazón no está ahí. Si no tengo una casa, si no tengo un vehículo, eso no va a hacer que yo pierda la cordura y vaya a sentirme por el piso, no. Porque ya yo sé quién soy en Cristo. Ahora yo vivo en función de Cristo y por Cristo y para Cristo, no en esos elementos mundanales que en otra hora me llevaban cautivo y apartado de Dios. Trabaje, fórmese, luche, tiene una familia, sosténgala, manténgala. Si puedes comprar algo, un buen vehículo, cómprelo, pero su corazón no lo ponga ahí, porque ya usted murió a esas cosas. Ahora usted vive en función de lo que Cristo, el Padre Celestial, te guíe a hacer y a vivir. Viva en el mundo, no se deje controlar por el mundo, úselo del mundo para la gloria de Dios y para edificación de su propia vida. Así que ya nosotros estamos muertos al pecado, pero vivimos y viviremos para Cristo. Por eso tenemos esa seguridad, esa garantía, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y ahí efectivamente es una condición hipotética, es decir, si morimos con Él, algunos también lo pueden plantear, que si a futuro, producto de la persecución, producto de los ataques propios que había en la época, y en algunos casos todavía en algunos lugares hay ataque contra la iglesia, y si toca morir por causa de creer en Cristo, estamos listos porque creemos que también viviremos con Él. Ya has muerto respecto al pecado, ahora tienes una nueva vida. Tu corazón ya no debe estar amarrado ni vinculado al mundo, aunque estás en el mundo. Y si tienes que padecer y hasta morir por causa de Cristo, confía que también vivirás porque Él te dará vida. También debe recordar la palabra de su vida, el dicho de su vida, como lo dice el versículo 11. También porque esta es una palabra confiable sobre la perseverancia cristiana, versículo 12. Si, versículo 12, la parte primera, si sufrimos,
también reinaremos con Él. Acuérdate del contexto. Acuérdate del contexto situacional en que el Pablo está escribiendo, o mejor, el Espíritu Santo toma a Pablo para que escriba. Timoteo está pasando por una situación, la iglesia también, y es necesario levantar el ánimo, la motivación de la iglesia, de Timoteo, del pastor y de la iglesia. Por eso inserta aquí esta alabanza, pero también esta declaración de fe. Si sufres, también reinarás con Él. Es decir, si sufres por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por hacer lo agradable del Padre Celestial. Dice que nadie de ustedes sea acusado como delincuente, dice el apóstol Pedro, sino que sufra es por causa de hacer lo correcto, lo justo, lo que conviene y agrada al Padre Celestial. Entonces, si lo haces así, la invitación en este texto es a ser perseverantes. No somos de aquellos de los que retroceden cuando se ponen las cosas difíciles, cuando no hay empleo, cuando hay crisis familiar o conyugal, cuando hay también alguna situación crítica en la vida de la iglesia que hay que afrontar, las cuales son lo más normal y necesarias que se presentan, porque también a través de ella la iglesia aprende a amar, a perdonar, a aceptar, a tolerar a la hermana, al hermano. Lo mismo en la casa, el hogar, en la comunidad. No importa que se pongan las cosas difíciles en la sociedad, política, económica, socialmente, no importa. Tenemos que aprender a sufrir, a tolerar, a resistir esas situaciones basados en la gracia de Cristo. Así que no haya nada en este mundo que te desestabilice, porque tu fe está puesta en el eterno, en Cristo, que padeció y se mantuvo fiel, y mire, el Padre a lo sumo lo exaltó. También nosotros, si soportamos y resistimos, si aguantamos y mantenemos perseverantes, también dice, reinaremos con Él. Ahora el reino de los cielos está en el mundo, sí, pero no es un reino desde el punto de vista político. Todavía Cristo como tal, políticamente hablando o gubernamentalmente hablando, no está ejerciendo ese reino sino a través y en la iglesia. Pero está proyectado que cuando Cristo venga va a reinar directamente política, económica, social y en todos los órdenes en este mundo. Y aquellos que ahora estamos siguiendo a Cristo de todo corazón, convencidos que Él es el Rey y el Señor, y que producto de eso vamos a tener ataques, injurias, bullying y demás situaciones y necesidades propias de nuestra naturaleza humana, si nos mantenemos perseverantes, fieles, aguantamos, resistimos, el Señor nos garantiza que también cuando corresponda a su reino en esta tierra, vamos a reinar con Él. ¿De dónde te gustaría ser alcalde? Yo quisiera ser alcalde de Chinácota, ¿sabían ustedes? Pueblito pequeño en el norte de Santander. Ahí esperamos terminar nuestros años de vida si Dios lo quiere. Están invitados también. ¿De dónde te gustaría ser gobernador, gobernadora, procurador, fiscal? ¿A dónde? Parece un chiste esto. Pero Cristo reinará. ¿Y a quién va a poner a reinar? No voy a decir políticamente nada para que después no me acusen que yo tengo cierta tendencia. A los de la izquierda, a los de la derecha, a los del centro, a los azules, a los verdes, a los multicolores. No sé con cuál partido te matriculas hoy día. No discuta con eso, hermano. No pierdas tiempo discutiendo eso. Aunque usted tiene libertad de decidir a quién va a apoyar. Lo que nos aguarda a nosotros es superior a lo que en este mundo en la actualidad se está viviendo. Todos los sistemas políticos humanos son corruptos. Yo sé que tenemos ciertas filiaciones con unos más que otros, está bien, pero nuestro corazón tiene que estar en Cristo, en el milenio o en el reinado que Él viene a establecer en esta tierra. Un gobierno perfecto, cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Todos los presidentes, faraones, emperadores, reyes que han venido sobre este mundo han pasado, han cometido múltiples errores y los siguen cometiendo los actuales mandatarios de los países, de los departamentos, municipios, estados, como sea le llamen en su sistema de gobierno. Pero viene uno perfecto, Jesucristo,
y nosotros vamos a reinar con Él. ¿Cuántos lo creen? Así que anímate, levanta tu ánimo, levanta tu gozo, levanta tu corazón y confía en esto, fortalécete en la gracia de Cristo. Tranquilo, no te preocupes si el gobernante actual del departamento, del país, está haciendo lo que hace. Ora solamente, ora para que vivamos justa, quieta, reposadamente, tranquilamente, vivamos en paz, si Dios lo quiere. Esto no va a mejorar, ya lo he dicho en otras veces, esto va a empeorar. Así tiene que ser, para que el mundo se percate que la paz verdadera, que la equidad en todos los órdenes viene del Padre Celestial. Y que el ser humano, por apartarse de los principios de Dios y del cristianismo, está llevando a este mundo al acabose. Por eso vendrá Cristo a corregir, a establecer un reino perfecto, y tú y yo reinaremos. Pero es necesario que en medio de esta actual situación seamos perseverantes, soportando, como dice el texto, sufridos. Es lo que quiere proyectar Pablo a Timoteo. En su momento el hermano estaba con esa situación. Así que, hermanos, también anímate, vamos a reinar con Cristo. De repente el Señor te mande como presidente en Madagascar. ¿Quién es en esa Madagascar? No, yo me quiero quedar ahí en Chinacota en el milenio también. Pero eso no lo decido yo, eso lo decide el Señor. Hermanos, así que recuerda la palabra de su vida, palabra confiable sobre tu vida cristiana, palabra confiable sobre la perseverancia cristiana, ¿verdad? Pero también palabra confiable, versículo 12, la segunda parte, palabra confiable sobre la identidad cristiana. Miren lo que dice a continuación ese texto complicado. Si le negáremos, Él también nos negará. Sobre esto hay cualquier cantidad de posiciones que está diciendo aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo. Acuérdate de Mateo 10:33, donde las palabras del Señor Jesús también dijo lo mismo, que aquel que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre Celestial. Algunos dicen que está haciendo alusión a aquellos que tal vez no son cristianos, porque lo está presentando como un sí. Todos esos son sí condicional, todos estos son sí en el sentido hipotético, sí, si ocurriera, si se diera, etcétera, entonces Dios haría esto o haría aquello. Algunos piensan efectivamente que es una negación tanto de Cristo, de Dios, del cristiano que le niega a Cristo cuando usted no habla de Cristo, está escuchando en la empresa, en la familia, en la calle, en la universidad, donde sea que es tu espacio en el cual te desenvuelves cotidianamente, y están denigrando de tu Cristo, tu Señor, que entregó su vida por ti. Están hablando pestes del Evangelio de Dios, y a ti te da, no sé, pena, vergüenza, miedo, y tú no pronuncias una sola palabra para defender aquello que te salvó, aquel que entregó su vida por ti. Se niega a Cristo por guardar silencio, o se niega a Cristo también de hecho. La palabra efectivamente negar aquí es rechazar, dar la espalda a Cristo. ¿Alguna vez has dado la espalda a Cristo? ¿Alguna vez has rechazado a Cristo? ¿Alguna vez has negado a Cristo diciendo no, como lo hizo Pedro? Yo no soy de esos. Hay momentos en que entramos en épocas emocionalmente débiles y frágiles espiritualmente, y nos da pena decir que somos cristianos. Le tenemos temor a la vergüenza, al bullying, al ataque, a sentirnos que nos rebajen porque los que están presentes son intelectuales o familiares, y nos da vergüenza. ¿Alguna vez te ha dado vergüenza? El Señor dice que si tú le niegas ante los hombres, Él también dice aquí más, dice el texto efectivamente, también Él nos negará. Algunos dicen, hoy lo repito, que se refiere al negarse, Cristo al negarnos es en nuestra vida, en nuestras obras, en cuanto a lo que Él pudiera recompensarnos por la fidelidad, etcétera, etcétera, por la calidad de vida cristiana. Otros piensan que no puede ser un rechazar
No puede ser un dar la espalda a lo que Él mismo ha redimido por su sangre en la cruz. Pero de que habrá una negación por parte suya o mía, por negar, por no defender la fe y el evangelio del que hablamos y a Cristo, lo habrá. Cristo lo dijo, Pablo lo dijo otra vez, no sea que nos pase. Armémonos de valentía, de convicción y de poder de lo alto, como hablamos el domingo pasado, que el Señor nos lo da, para nunca negar a Cristo. No es justo, hermanos, no es justo que neguemos a aquel que te ha dado la vida, que te creó, que te amó, que se entregó por ti. Y si tú vas al cielo eterno, si tu nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero, es por ese Cristo que murió por ti. No es justo que lo niegues. Habla de Él, comunícalo a Él. No importa que te ridiculicen. Estamos hablando de padecimientos. Y estamos hablando que el Señor te dará la gracia en esos momentos. Es más, es un honor ser mofado, ridiculizado, ultrajado, ofendido, maltratado, rechazado y botado por este mundo por causa de Cristo. Dice que nuestro galardón es grande en los cielos. Nos importa, acuérdate que ya hemos muerto a este mundo. Ahora vivimos para Cristo. Mayor recompensa, pero todavía hay algunos cristianos que esperan recompensa más de los hombres que de Dios. Y prefieren tapar su boca por negar a Cristo, para que no lo acusen de esa creencia retrógrada, anticuada, pasada de moda. Espero que ninguno en este salón crea eso, sino que ratifique cada día que el evangelio en el que ha creído es que poder de Dios para salvación. Y no podemos guardarnos ni callar lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, mis hermanos, que así sea. Así que, palabra confiable sobre la perseverancia cristiana. La condición hipotética que aparece aquí es que si sufrimos por Él, y la recompensa real es que reinaremos con Él, donde sea el Señor que nos ponga a reinar. Y 4, versículo 13, palabra confiable. Acuérdate que dice el texto, palabra fiel es esta. Ahora la idea en el versículo 13 es que es una palabra fiel o confiable sobre la fidelidad cristiana. Dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese texto es muy hermoso, a mí siempre me acuerdo de este texto. Él no puede negarse a sí mismo. Es interesante que este es un texto al final de ese hermoso himno de esperanza. Primero, en el versículo anterior nos dice la última cláusula, que si le negáramos, Él también nos negará. En el hipotético caso de que eso se dé, es la idea, porque está en sentido futuro. Sí, condicional y futuro, si le negaremos en el futuro. Pero que eso no se dé entre ustedes, entre nosotros. Pero luego el versículo 13 cierra con una palabra de esperanza. Si fuéramos infieles, si siguiéramos el orden que con el que acaba de terminar el versículo anterior, diríamos, si fuéramos infieles, Él también será, pareciera, pero no. Interesante cómo termina ese texto hermoso. Él permanece fiel. Por eso es una palabra confiable que reta la fidelidad cristiana. La condición hipotética que aparece allí es que si fuéramos infieles a Cristo, sí, posiblemente, si más adelante, si en un futuro eso se da, la decisión invariable de Cristo es permanecer fiel. Hermoso, ¿no les parece? Dígame con verdad, ¿cuántas veces usted le ha sido fiel a Cristo? Levanten la mano los que alguna vez le han sido fiel a Cristo. Infiel a Cristo, infiel como dice el texto. Felicito a los que no le han sido infiel, aunque no les creo, pero los felicito. Discúlpenme, hermano, discúlpenme. Le hemos sido infieles a Cristo en muchas maneras, en muchos momentos, al dejar de cumplir, de obedecer, de ser, etcétera, como Él en su palabra establece. Tranquilos,
La promesa aquí es que Él ha sido fiel contigo, conmigo, a pesar de que no le hemos sido fieles siempre. ¿Y por qué? Lo que viene a continuación es especial, me consuela mucho. Le cuento cuando también le he sido infiel al Señor en algo. Dice la final frase: Él no puede negarse a sí mismo. Les aclaro algo: infieles aquí es desconfiar, es no creer, es ser incrédulos. ¿Y alguna vez has sido incrédulo? ¿Alguna vez no has creído que Él te puede sanar? ¿Alguna o muchas veces has creído que Él no va a proveer para el sustento, para el pago de servicios públicos, para el pago del arriendo, para el pago de la pensión académica de los muchachos, etcétera? ¿Verdad que sí? Has sido incrédulo. En ese sentido has sido infiel, porque la palabra ser infiel ahí es desconfiar, es no creer. Pero a ver, no toda debilidad de la fe traerá el terrible juicio, porque la fe del hombre en Dios no es la medida de la fidelidad de Dios al hombre. Hermoso esa frase. Tu infidelidad no hace que Dios sea infiel a ti también. Nuestra fe no hace que Dios nos ame más o menos, ni nuestra incredulidad va a afectar a Dios para que entonces tenga menos aprecio de nosotros. Tampoco. Él es inmutable. Él, por su carácter, es fiel. Es lo que dice al final. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Cristo no puede dejar de actuar para su propio interés o no ser fiel a su propio carácter. Cristo no actuará de manera diferente a como es a favor del creyente. Qué hermoso. Él no puede dejar de ser fiel. Eso forma parte de su carácter. Así es Él. Aunque nosotros no le seamos fieles, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él no puede dejar de ser quien es, fiel. Hermoso. ¿No te consuela? Me consuela. Pero también esto debe darnos a retarnos a que yo no debo ser infiel a Cristo, a que yo debo confiar en Él, a que debo permanecer dependiendo de Él. Porque a pesar de que yo le soy infiel, Él sigue siendo fiel. Eso no me da motivos para yo seguir siéndole infiel, porque yo sé que Él va a ser fiel de todas maneras. Así que no importa, me voy a dar los gustos que yo quiera y no lo voy a hablar, le voy a negar. Él me va a bendecir y me va a guardar de toda manera. A veces piensan así algunos. Pero también Cristo es fiel, pero también Cristo es justo. Y si tú piensas de esa manera, sí, sigue siendo una hija de Dios, sigue siendo un hijo de Dios. Él es fiel, pero también como un Dios que es fiel, es un Dios justo y esto no riñe, así es su carácter, entonces Él tiene que aplicarte medida correctiva, disciplinaria. Porque ¿cuál es el padre que no disciplina a su hijo? Y el Señor lo hace por amor para que participemos de su justicia, de su santidad y de su paz. Por lo tanto, Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo por pensar de esta manera. No, Él es fiel, Él no puede negarse a su carácter fiel, entonces yo voy a darme la vida que quiera. No funciona así. Como si Él es tu padre, espérate que también vendrá juicio corrector sobre ti. No te abandonará, no te dejará, pero te va a corregir también fuertemente como hijo que eres. Que eso no nos pasa. Hermanos, concluyo con lo siguiente. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Créelo tú también, aprópiate, aplícate de esa verdad. Pidamos al Padre Celestial que nos fortalezca cada día con su poderosa gracia, para que soportemos y seamos fieles a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que la exhortación en esta mañana es a ser fortalecidos en la gracia de Cristo. Amén. Pónganse de pie, por favor.
Soberano Dios del cielo y de la tierra, majestuoso eres sobre todo el universo. Gracias, gracias por tu palabra santa, bendita, inerrante, infalible. Confesamos, Señor, que no siempre nos hemos fortalecido en la gracia suya y que hemos buscado otros elementos en los cuales fortalecernos y sí hemos fracasado. En esta mañana te pedimos perdón y te pedimos, por favor, Señor Dios, nos restaures y nos vuelvas a tu palabra, nos vuelvas a confiar en ti. Fortalécenos en nuestra gracia, en tu gracia. Que tu gracia nos sea suficiente para que tu poder se perfeccione también en nuestras debilidades. Gracias por amarnos. Gracias porque tu amor es permanente, es eterno. Gracias porque tu bendición hacia nosotros no variará. Gracias porque tú sigues siendo fiel, Padre, a pesar de que nosotros no lo seamos siempre. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual la enviaste para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.